La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, el tema de la economía nacional y global, con el doctor Alejandro Grisante Capriles. Él es, como señalé, él es doctor en economía, es un experto en muchísimas áreas, es socio director de Ecoanalítica, una entidad que asesora de empresas y que él me envía con mucha frecuencia informes sumamente interesantes. Buenos días, Alejandro, encantado. Muy buenos días, siempre muy contento de poder participar en tu programa. Buenos días, doctor. Buenos días. Y pues nos gusta comenzar los lunes, siempre te invito los lunes. Alejandro, ¿qué está pasando con el mercado cambiario? ¿Cuál es tu diagnóstico de esa inestabilidad, ese sube y baja del tipo de cambio? Mira, hay un debate que tiene mucho tiempo entre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central, donde digamos, economistas del fondo le sugerían, le aconsejaban al Banco Central que dejase un poco, que fuese un poco más relajado con su manejo en la parte cambiaria, que hace que la moneda fluctuara dependiendo de la oferta y la demanda, y que por consiguiente sea el sector privado un ente fundamental que ayude en la formación de precios del tipo de cambio. Pareciera que este año hemos venido teniendo un Banco Central que deja fluctuar un poco más la moneda, que es menos férreo en su control, lo cual tiene ventajas muy importantes. Quizás los economistas y sobre todo el sector privado industrial no está acostumbrado a mantener y manejar esas fluctuaciones, pero posiblemente sean un poco más frecuentes. Este caso del 2025 que lo que pudiéramos esperar. Nosotros estamos esperando algo más de movimientos en el tipo de cambio, que cuando haya mucha oferta el tipo de cambio pueda bajar, ceder unos pesos, y de la misma manera poder subir. Si nosotros vemos hoy el tipo de cambio que apenas rozó afuera los 65 pesos por dólar, sin embargo su trayectoria sigue siendo bastante estable cuando la comparamos con otras monedas de la región. O sea, si nosotros vemos y comparamos el peso dominicano con el peso colombiano, con el peso chileno, digamos, tienen muchísimo menos fluctuaciones, mucho menos volatilidad de la que tienen estos otros países. Y ciertamente en octubre y noviembre el Banco Central no intervino en el mercado. Ha intervenido muy poco y son meses de alta demanda. Siempre nosotros, los economistas, hablamos de la demanda estacional, es decir, algunos meses que por algunas razones tienen más demanda. Y eso lo hace, por ejemplo, todo lo que es septiembre y octubre tiene mucho más demanda por las importaciones que se concentran en diciembre. Por ejemplo, un dato, enero y febrero suelen ser meses de muy baja demanda de dólares porque las empresas se están preparando para el pago del impuesto sobre la renta. Entonces muchas veces tienen que vender dólares o dejan de comprar dólares para acumular los pesos que necesitan pagar en la parte de impuestos. Entonces nosotros en Ecoanalítica, modestamente, los modelos que manejamos, vemos que puedes tener una desaceleración del tipo de cambio de nuevo a niveles de 63 pesos por dólar de cara hacia finales de febrero o en marzo del 2026. En definitiva, doctor, porque siempre hemos visto que en el pasado decían algunos economistas que se debe dejar más relajado el tema de la tasa de cambio. Es decir, que la actuación que ha hecho el Banco Central ha sido correcta en este 2025. Mira, yo creo que es un cambio que ha sido bueno. Yo creo que cuando un Banco Central tiene la confianza, como tiene el Banco Central de República Dominicana con los principales actores del país, yo creo que se puede dar ese lujo de ir siendo un poco más flexible con la parte cambiaria. Porque ¿cuál es la contraparte de esto, no? Y estemos claros, a nadie le gusta la volatilidad. A nosotros nos gustaría también que el tipo de cambio fuera lo más estable posible. Pero para lograr esa estabilidad, entonces tienes que mantener altas tasas de interés, tienes que disuadir a los agentes económicos que no compren dólares, sino que se queden en pesos, y eso por supuesto te afecta al crecimiento económico. Altas tasas de interés, bajo crecimiento económico. Entonces, por ello está la recomendación de dejar un poco más mover el tipo de cambio para poder mantener tasas de interés más bajas y, por supuesto, para que estas tasas de interés ayuden a la reactivación de sectores claves como lo puede ser el sector construcción. Es porque durante muchos años el tipo de cambio fue un ancla. Bueno, es que los economistas internacionales muchas veces hablábamos que más que un objetivo de inflación, un inflation targeting, lo que tenía el Banco Central era un exchange rate targeting, es decir,
un objetivo de tipo de cambio. O sea, porque al final, si lo comparamos de nuevo al Banco Central de República Dominicana con bancos centrales de otra región, el objetivo de inflación es laxo. La mayoría de los bancos centrales en el mundo tienen un objetivo de inflación de 2% o de 3% más menos 1. En el caso de República Dominicana es de 4% más menos 1. Entonces es un objetivo de inflación que es fácil de obtener, que es mucho más laxo si lo comparamos con el resto de los países de América Latina, y por ello se fijaba mucho más, el Banco Central era mucho más celoso de cumplir los objetivos internos que tenían de tipo de cambio, en una cancha, digamos, flexible con los objetivos de inflación. Doctor, mucha gente ve que cada día tiene más relevancia el tema de la economía, pero mucha gente no entiende y muchos televidentes dicen crecimiento de la economía, no crecimiento de la economía, ¿con qué se come eso? Porque hemos tenido periodos en que hemos tenido un crecimiento espectacular, sin embargo, como que no se desparrama la población y la gente no lo siente. ¿Usted pudiera contextualizarnos la importancia del crecimiento económico de un país y qué implica esto para todos los ciudadanos que viven en el mismo? Sí, mira, el crecimiento económico es una variable fundamental para el avance social, para que la economía, digamos, y los ciudadanos puedan vivir mejor. Cuando nosotros vemos la historia dominicana, que es el país de mayor crecimiento económico en los últimos 35 años, encontramos que el país ha prácticamente multiplicado por 4 su producto. En los últimos 35 años has tenido un importante incremento en población, no se ha duplicado la población, pero la economía se ha multiplicado por 4. Y yo creo que aquí es muy claro cuando cada uno de los que nos escucha ahorita se ve a sí mismo y ve la vida que tuvieron sus padres o la vida que tuvieron sus abuelos, porque así es como hay que sentirlo, cuál era el poder adquisitivo de sus abuelos o de sus padres, y lo compara con muchos de los dominicanos jóvenes que tenemos ahorita, se tiene que dar cuenta que hay una población que está muchísimo más pudiente, hay una clase media mucho más fortalecida que estamos teniendo, hay una clase media que viene emergiendo con mejores recursos, más educada, y eso es el crecimiento económico. Yo tengo viniendo a República Dominicana desde principios del 2000. Y es impresionante ver el cambio que ha habido en temas de infraestructura. ¿Cómo iba antes uno a Punta Cana? Bueno, ahorita tienes tremenda autopista que te lleva a Punta Cana, que hace falta a lo mejor un poquito de mantenimiento, etcétera, pero en general tienes una visión ahí de futuro muy importante. Entonces, esa sensación de creación de riqueza, yo creo que es muy importante y se suele sentir con más fuerza en el largo plazo. Pero fíjate lo segundo. Cuando nosotros vemos años en donde se crece poco, 2025 ya cerró, ya estamos en Navidades, ya estamos pensando en la fiesta, pero este fue un año de muy bajo crecimiento. Vamos a terminar creciendo alrededor del 2. Bueno, cuando uno ve las cifras de bajo crecimiento y las cifras, por ejemplo, de popularidad del gobierno, tú te das cuenta que la gente le pega. Que ese poco crecimiento que tuvo, que esa falta, digamos, de producción de bienestar, de estar un poquitico, que sea un poquitico pequeño, pero un poquitico mejor, eso termina resquebrajando en la parte de gobierno y termina afectando las popularidades y, por supuesto, los resultados electorales. Entonces, yo sí creo que se siente en el largo plazo uno se puede dar cuenta de la mejora. En los cortos plazos yo creo que los bolsillos sí se resienten y a veces estamos un poco más recortados que en otros años. Pues, ¿no? Alejandro, ¿tú crees que existen las condiciones locales y globales como para que en los próximos años podamos reproducir ese 5% de crecimiento, ese potencial y hasta la meta de duplicar el PIB y el PIB per cápita en el 2036? Mira, tienen muy buenas herramientas, Ramón, pero yo creo que no podemos dar esas cosas por dadas, ¿no? Aquí hay una serie de reformas que hemos venido hablando cuando vengo a tus programas también, que son necesarias hacer para poder mantener ese potencial de crecimiento en el 5. Mira, eso es una medida científica, existen varios filtros, existe una metodología matemática, eso no tiene mucho cambio, que están empezando a indicar que el potencial de crecimiento de República Dominicana está más cerca del 4.2, 4.3 que del 5. Eso ha pasado antes, se ha podido recuperar otra vez ese potencial del 5, pero eso hay que trabajarlo. Eso no está dado, digamos, por la gracia de Dios que República Dominicana va a crecer al 5. Entonces es bien importante cuidarlo, es bien importante hacer las reformas que... Alejandro, ¿se puede volver a ese potencial que hemos tenido siempre por más de 35 años de crecimiento sin hacer las reformas? Mira, yo creo que no. Yo creo que no en la medida... Ahora no. Yo creo que no en la medida que tú mantengas, por ejemplo,
y lo explico de manera muy sencilla. En la medida que nosotros sigamos viviendo la tarjeta de crédito, en la medida que nosotros gastemos con la tarjeta de crédito cobra intereses. Y cuando usted va a pagar su tarjeta de crédito y no puede pagar el saldo completo, bueno, le cobran unos intereses altos. Y esos intereses son una extracción de ingresos que usted tenía, que usted los ha podido gastar en cualquier otro momento. Nosotros estamos hablando que los intereses de la deuda pública, del sector público, están por encima del 25% de los ingresos del sector público. Entonces, ¿cómo vas a invertir en infraestructura? ¿Cómo vas a construir escuelas? ¿Cómo vas a poder sacar autopistas si tú tienes que sacar un 25% de tus ingresos para pagar ese tipo de obras? Yo creo que esa es una de las causales, digamos, de esta reducción de crecimiento potencial y que es necesario retomar. Ahora, Alejandro, ya terminando el 2025, ya tenemos que hablar con todas las evidencias y a calzón quitado. Siempre hemos comprado el argumento, obviamente, que el entorno internacional, la geopolítica, influye mucho en las economías de los países y en la República Dominicana no es la excepción. Pero ya teniendo las cifras de lo que pasaron otros países similares al nuestro, con el entorno internacional igual, tienen una tasa de crecimiento más alta que la nuestra. Nosotros vamos a quedar mal o no tan bien como habíamos quedado en el pasado. Tenemos países del área, Costa Rica, Honduras, qué sé yo, todos esos países, Panamá, van a crecer muchísimo más que nosotros con el mismo entorno internacional adverso. Quiere eso decir que las decisiones que se tomen internamente también cuentan y han contado. Entonces, ¿qué perspectivas y qué deberíamos hacer para que esta dinámica cambie en el 2026? Mira, una excelente pregunta, porque nosotros hemos venido diciendo que la desaceleración económica del 2025 en República Dominicana fue hecha aquí. Es Made in República Dominicana. Made in Dominican Republic. Nosotros no volteemos a ver a Mr. Trump o a cualquier otro factor, porque fue principalmente aquí. ¿Y de dónde nace esa caída en el crecimiento económico? En dos factores. El primero, el ministro de Hacienda anterior se confió en que venía una reforma fiscal, terminó proponiendo un presupuesto que al final resultó ser un disparate, ¿ok? Porque ese presupuesto contemplaba una ampliación de los ingresos producto de la reforma fiscal que nunca se dio. Entonces, en ese presupuesto del 2025 había un recorte de los gastos de capital en 12,3%. Entonces, por supuesto, tú estás arrancando y amarras tu presupuesto, que después lo cambiaste en octubre. Pero, ¿okay? Está sobrando dinero. Y ha venido, bueno, pero... Ahora, en medio de este panorama, porque la economía es difícil de entender, hay dinero que no se usó, y tú dices, bueno, y entonces, y ahí estaba explicando Ramón, que entonces pasa para el otro y se usarán en el otro. Pero ya en diciembre no se va a poder usar, estamos a 3 semanas y las obras no se pueden hacer en 2 días. Efectivamente, y ojalá que no sea que lo utilicen porque lo pueden malgastar más que utilizarlo bien. No, que no. Pero tú tuviste dos factores. El primero es un recorte muy fuerte del gasto de infraestructura, del gasto capital del gobierno. Eso hizo que el sector construcción en muchos meses se viera haya sido muy duro y que de hecho tengas una contracción en el sector construcción, que es uno de esos grandes motores que tiene la economía dominicana. El segundo tiene que ver con las altas tasas de interés. El Banco Central no logró transmitir la tasa de política monetaria a las tasas de interés de mercado. Nosotros tenemos unas tasas de interés que todavía están, las tasas activas, que son las que... Porque la pasiva ha bajado notablemente. La pasiva ha bajado notablemente, los spreads de la banca están muy amplios. Uno esperaría que con esa reducción de la pasiva vas a tener una reducción de la tasa activa, que se ha venido dando, pero de manera más lenta. Estamos hablando de una tasa activa que todavía está con 12,5% alrededor de allí, lo cual es una tasa así, relativamente alta, pues, ¿no? Por supuesto, cada agente económico paga diferentes tasas. La más alta siempre es la tasa del consumo por la parte de la tarjeta de crédito, pero altas tasas de interés, bajo gasto de capital, es recesión económica. Y lo otro que podemos decir... Ahora, perdón, Alejandro, si hubiera más inversión, ¿la tasa de interés tuviera otro comportamiento? Bueno, son dos actores diferentes, son dos actores distintos. Uno es el Banco Central, que es el mentor, el que debería buscar, no diría controlar, pero sí buscar el objetivo de tasa de interés. ¿Pero con cuáles insumos? Es decir, ¿con la política monetaria sola se logra?
No, sin la porque política fiscal. si tienes demasiada deuda, No. ¿ok? Hay unos escenarios que se llaman de prevalencia fiscal. ¿Ok? Esos escenarios de prevalencia fiscal es cuando el Estado está demasiado endeudado y tiene que emitir mucha deuda que te termina afectando la tasa de interés y por consiguiente te termina reduciendo No puede el poder, hacer magia el poder de del pueblo. actuación. Pero Alejandro, con Claro. aumento de la liquidez, y ha habido aumento de la liquidez, pero claro, tú señalas que el mecanismo de transmisión de la política monetaria ha estado un tanto erosionado. Este fin de semana hicimos un récord en términos de liquidez, una de las liquideces más altas desde la pandemia. Sin embargo, el impacto no se siente. Mira, hay otro punto que yo siempre recomiendo de manera muy sencilla, muchas veces la economía es mucho más compleja, es que las medidas que tú tomas hoy, o que el gobierno quiere tomar hoy, o que el ministro de Finanzas tomó hoy, las vas a sentir aproximadamente en 6 meses. Tienes un letargo en lo que venga. Por ejemplo, desde que entró Magín Díaz al Ministerio de Economía y Hacienda, el gasto fiscal de capital se ha duplicado. ¿Ok? Pero bueno, la gente uno lo oye y dice, bueno, duplicaron el gasto, pero yo no lo siento. Pero ustedes van a ver las cifras del sector construcción en marzo, que hace como me atrevo a decirte con fechas y todo. Sí. Lo duplicaron más o menos en septiembre, ya estaba duplicado. Bueno, la Pero tú cifra de dijiste que construcción... se va a ver en 6 meses más. En 6 meses, por eso, en septiembre vas a empezar a ver una recuperación muy fuerte del sector construcción, por ejemplo, en febrero, marzo, abril, y que debería mantenerse durante el año, porque no fue que lo duplicaste y lo volviste a bajar, pues no, lo duplicaste, estás gastando más, ese gasto... Pero es en el lado público, del lado privado, no. Del lado público, del lado privado se va a beneficiar el sector construcción principalmente por la reducción de las tasas activas. Yo no creo que los bancos puedan mantener ese diferencial de tasas tan grande, va a haber liquidez, como bien dijiste, Ramón, tuvimos el máximo histórico en la parte de liquidez una posición abundante de liquidez de cara hacia el cierre del año y eso se va a tener que traducir en menores tasas activas de interés, ¿no? Entonces, aquí de nuevo, cuando uno ve la economía y lo importante de esto, si usted está pensando ahorita en pedir un fiado, si está pensando en darle de repente, oye, a lo mejor espérese un poco, o comenzar un negocio, espérese un poquitico porque van a bajar las tasas, o sea un poquitico más fuerte negociando con su banco, haga el costo de suela, como decimos, el costo de zapato, de si no le dan una buena tasa en un banco, vaya a otro banco. A ver y compare las tasas, póngalo a competir, porque para eso es que la competencia es buena, para poder buscar mejores precios, y en el caso de los bancos también se da. Siempre es más fastidioso porque les van a pedir balance, les van a pedir estados de cuenta, les van a pedir una serie de cosas, pero no se amarra un solo banco. Siempre es una de las recomendaciones que nosotros le hacemos a nuestros clientes. Cuando usted se amarra un banco, a veces los bancos no tienen la mejor tasa de cambio, si va a comprar o si va a vender. A veces los bancos no tienen la mejor tasa de interés, a lo mejor su banco no tiene la mejor tasa de interés y siempre es bueno ponderar y trabajar con 2 o 3 bancos de manera de poder buscar los mejores precios que refuercen la competitividad de cada uno de los negocios. Vamos a una breve pausa, Alejandro, y amable televidente. Volvemos. Nos quedan todavía algunos punticos con el doctor. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana nos acompaña el doctor Alejandro Crisanti Capriles, economista, socio director de Ecoanalítica. Y bueno, el tema de qué va a pasar en el 2026, que está al doblar de la esquina. Los pronósticos del Fondo Monetario, de la ONU, del Banco Mundial, del UNTAC. Bueno, el crecimiento fue bastante pírrico y la gente lo que quiere es vivir mejor. Y decía Ramón que lo oí así, que hablara también un poquito de Venezuela. Entonces, lo que viene para el 2026 y un poco lo que está pasando en tu país, en Venezuela. Sí, mira, lo primero del 2026 va a ser un buen año. ¡Epa! ¿Okay? ¡Al fin! Eso hay que decirlo. Nosotros el año pasado teníamos el mensaje contrario, entonces lo digo con mucha fuerza. Va a ser un buen año. Un año difícil. Va a ser un año de crecimiento económico. Hasta por rebote estadístico. Efectivamente, cuando crece un poco menos se te acumula muchas necesidades y yo creo que es un año que podemos crecer a niveles de potencial un poco más allá de la parte potencial. Vamos a tener un año, va a seguir un tema quizás algo volátil, más de lo que nos gustaría, pero un tipo de cambio que debería cerrar todavía por debajo. Nosotros calculamos que cierra este año en 65, el año que viene lo estamos viendo cerrando en 68.5, sería una devaluación de unos 3 pesitos adicionales, que lo que hay que meterlos en el presupuesto y entender
qué medidas hay que tomar de cara a ese incremento de... Hay que ver, ya ese presupuesto está hecho, hay que ver cuál fue la tasa de referencia. Efectivamente, y vamos a tener menores tasas de interés. Nosotros en Ecuanaldica sí pensamos... Es decir, que van a bajar. Que las tasas pasivas la de los préstamos. Las tasas pasivas se quedan aquí, pero la de los préstamos van a seguir bajando, quizás por lo menos nosotros calculamos unos 2 puntos porcentuales más. ¿Okay? 5%, ojalá fuera así. 5 es imposible. Pero es quizás muy bajo en esa parte, pero nosotros sí vemos una reducción importante en la parte de la tasa de interés. Nosotros vemos un turismo que debería crecer. El turismo este año estuvo aletargado. Sí. El turismo este año fue uno de los que digamos, no ha venido creciendo a la fuerza que suele venir creciendo. Pero que no depende de nosotros. Ahí sí que no depende. Ahí ciertamente tiene un componente más internacional. Nosotros vemos con mucho crecimiento, con un crecimiento muy fuerte el sector de minas, que se ha venido recuperando, está creciendo a doble dígito en este momento y lo vemos creciendo de manera muy fuerte el año que viene. Vemos el sector construcción, que lo habíamos hablado, creciendo fuerte. O sea, tenemos un conjunto de razones para volver a ver un buen crecimiento de cara al 2026 y creo que de nuevo lo vamos a sentir todos. Pues es necesario que tenga un buen crecimiento el año que viene y eso es muy latinoamericano. Y aquí justo decir a veces que los gringos también se están pareciendo más a nosotros. La gente se olvida de las necesidades de cambio que hay. Y sí hay que reforzar, hay que terminar con una DGI que sea que tenga mejores niveles de eficiencia y de modernización. O sea, hay que hacer por lo menos, quitarnos quizás la idea, y yo creo que eso está allí, de que viene una reforma fiscal, pero sí hay que tomar algunas medidas fiscales que ayuden al gobierno a la fiscalización, que ayuden al gobierno a reducir la evasión, que ayuden, o sea, por lo menos un nuevo rayado de cancha que los ayude a llegar en mejor posición fiscal de cara al 2028. Yo soy de los que pienso que ya el ciclo político va a ser muy difícil tomar otras medidas en la parte fiscal, pero sí que lleguemos con mejor aliento, en mejor posición de cara al 2028. Como venezolano, ¿cómo tú te sientes? ¿Cómo tú ves la situación? Mira, una situación muy compleja. Acordémonos siempre que como hay que arrancar cualquier proceso de esto, que el gobierno se robó una elección en julio del año pasado. Una elección que la oposición demostró que había ganado casi 7-3, 70-30, casi 40 puntos de ventaja. El gobierno dijo, mira, ese resultado electoral, lo que piensan los venezolanos a mí no me importa, yo me voy a quedar acá por un tiempo indefinido ya prácticamente, ¿no? Porque si lograste ganar la elección, demostraste que ganaste. Y el gobierno se queda, por supuesto que es un problema. Nosotros vemos a un cambio de Estado, y ahí lo escribimos, Ramón, lo hemos escrito. Nosotros vemos un cambio en la función de Estados Unidos de ver hacia América Latina. Y dentro de ver hacia América Latina, de ver Centroamérica y el Caribe. Acordémonos también Venezuela, el 80% de su población vive de cara al Caribe. Aquí hay un tema donde la seguridad de Estados Unidos y el narcotráfico va a agarrar un papel preponderante dentro de la política exterior americana y donde tenemos dos factores. Lo primero, Venezuela es un capítulo de ese paraguas más grande de la parte de narcotráfico y seguridad, que va a ser de mediano y largo plazo. Y lo otro es que República Dominicana, y aquí es justo decir el gobierno, olió esos vientos de cambio y se ha sabido posicionar muy bien, sacando muy buen provecho de cara a su posición geoestratégica que tiene República Dominicana en la parte del Caribe. Nosotros esperamos, sí, en Ecuanalítica que se va a producir un cambio en la parte venezolana. Quizás se va a tardar más de lo que quisiéramos. Un ejemplo de un político venezolano que lo comentó el sábado: a nosotros nos gustaría que viniera como un león corriendo y atrapara a su presa. Pareciera más bien que la política americana es como la de una boa que viene rodeando a su presa y la viene apretando y la viene apretando y le viene como rompiendo los huesos y rompiendo esa parte, buscando de alguna manera que se produzca ese cambio que el país necesita, ¿no? Y me voy con dos cifras para que tengan. Venezuela hace 35 años, que era lo que comentábamos de crecimiento económico, era 8 veces
más grande, la economía venezolana producía 8 veces más que la dominicana. Hoy, República Dominicana, esas 8 veces es 4 veces más población y los venezolanos en promedio teníamos un poder adquisitivo que era el doble del de los dominicanos. Esa es la ecuación que teníamos nosotros hace 35 años. Hoy la economía venezolana produce un poco menos que la dominicana, teniendo, a pesar del éxito, teniendo 3 veces más habitantes. Es decir, el poder de compra de un venezolano promedio hoy es 1/3 el de los de República Dominicana, cuando solía ser la parte del doble, ¿no? Y ahí tienes una serie de disparates y de políticas muy mal hechas que han destruido la economía de un país y que nosotros vemos dentro de Cuanalítica como un inmenso mar de oportunidades para el empresariado dominicano. Es decir, tenemos un empresariado, en algunos casos, yo creo que hay como 2 tipos de empresarios. Hay un empresario que en Venezuela lo llamamos los enchufados, que lo que están es prácticamente succionando los recursos del Estado, pero que sus niveles de competitividad son nulos o prácticamente nulos. Y sí tiene, por supuesto, un sector privado que a pesar de las adversidades se ha venido reinventando y adaptándose a todo un aparataje, digamos, del Estado que nos ayuda a producir. Pero en el caso de un cambio, bueno, este primer sector privado va a desaparecer y yo creo que va a dejar un campo abierto para buenas oportunidades, por supuesto para el empresariado nacional, pero para el empresariado de República Dominicana creo que también va a ser bien importante el mantener en el radar a Venezuela, en ver cuál es su nicho, dónde está trabajando y dónde puede quizás hacer una buena inversión en un mercado que va a duplicarse en los siguientes 5 años. Alejandro, como siempre, muy agradecido de tu visión, si se quiere optimista, pero con bastante fundamento. Muchísimas gracias. Y no siempre por aceptar la optimista, así invitación. que hoy estamos muy contentos de poder ser optimistas. Gracias, Alejandro. Gracias. Nos vamos a comerciales, nos vemos en la recta final del Telematutino 11.